Bueno gente, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Warspawn y el día de hoy estaremos hablando de el netdecking o netdeckeo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué opino al respecto? Y bueno, ¿qué opinas tú al respecto? Pero antes de empezar quisiera pedirte que me dejes tu suscripción. Si al final del video pues te ha gustado, dejes tu pulgar arriba, dejes un comentario y actives la campanita de notificaciones para futuros videos. Sin nada más que añadirles, comenzamos. Para comenzar, primero tenemos que entrar en contexto y conocer qué es el netdeck. Pues es simplemente la acción de copiar recetas de decks de cualquier TCG desde internet. Esta es una práctica que empezó en los años 90 con la popularización de Magic the Gathering, en donde la gente empezaba a compartir sus recetas en foros de internet y pues otros jugadores veían qué recetas habían ganado, cuáles habían tocado en torneos y empezaron a copiarlas. Es de aquí que nace la práctica y a la fecha pues es algo muy común entre los jugadores del TCG. Ahora que conocemos de qué se trata el netdeckeo, debemos decir que tiene aspectos positivos, entre los cuales podemos notar pues que permite conocer estrategias de otros jugadores, estrategias que han ganado, cartas que tal vez no teníamos en cuenta y que han servido en estrategias de otros jugadores, como digo, en cualquier TCG. También permite tener una idea de cuál es el meta actual, lo cual es una gran herramienta si es que eres alguien que está entrando en el juego, está volviendo al juego, o que simplemente pues quieres conocer en qué anda la gente en el TCG de tu preferencia. El otro punto positivo es que al hacer netdecking pues ya no construimos una baraja desde cero, la construimos sobre una base que nos permite ahorrar algo de tiempo. O sea, ya no vamos a ciegas a armar una baraja para ir probando esto si sirve o no sirve, sino podemos ver ya en otros jugadores qué ha funcionado y partir desde ese punto. Pero también es importante tener en cuenta que la práctica del netdeckeo puede tener también factores negativos, como la falta de creatividad en los decks. Esto también viene con otro factor negativo que es la vulnerabilidad. Porque si tú simplemente netdeckeas, tomas el deck fuerte del formato, lo copias tal cual y vas y juegas con ese deck, pues todo el resto de jugadores van a conocer tu estrategia. No hay un factor sorpresa, no hay una parte tuya, un aporte tuyo al deck como tal. Y pues esta falta de originalidad y de creatividad puede terminar en una vulnerabilidad para ti como jugador. Como digo, las recetas que uno tiene en internet son de acceso público, entonces todo jugador puede acceder a ellas, haciendo que si nosotros copiamos tal cual los decks, pues el resto de jugadores ya estén preparados para nuestras estrategias. Y pues creo que eso no es favorable para nadie que quiere ganar un torneo, ¿no? Otro punto negativo a considerar es que hay que entender que el deck no gana solo. Tú puedes copiar la receta del campeón mundial de cualquier TCG, que si no la analizas, si no te das el tiempo de entender por qué lleva o no lleva ciertas cartas, pues el deck no te va a funcionar a ti como le funcionó a la persona pues que lo armó originalmente. Entonces hay que tener siempre en mente esta cuestión: los decks no ganan solos. El jugador, el piloto del deck, tiene mucho que ver en el éxito o en el fracaso de las estrategias. Si los decks ganaran solo por estar armados de una o de otra forma, no habría realmente una diversión, no habría realmente un sentido de jugar o de probar nuevos decks, nuevas estrategias. Entonces sí hay que tener eso muy en cuenta. Habiendo analizado tanto los puntos negativos como los puntos positivos que tiene la práctica del netdecking, ustedes se estarán preguntando, ¿y yo qué pienso al respecto? ¿Yo lo hago? ¿No lo hago? Pues aquí va la respuesta. La verdad es que el netdecking es una práctica con la que yo solía no estar muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no sentía que jugar la estrategia que armó alguien más me sirviera a mí. De entrada yo siempre pensé que esa estrategia le sirvió a la persona que ganó con esa estrategia, porque él tiene en su cabeza
partes, las ideas correctas de cómo hacer funcionar esa estrategia. Si yo cojo y la copio, a mí no me va a servir, porque yo no voy a tener todo el proceso mental que esta persona hizo. Pero con el paso del tiempo y habiendo jugado diferentes TCGs, me di cuenta que la técnica del netdeckeo en sí no es mala. Es, como dije en los puntos positivos, es una forma de conocer el meta, de conocer qué se está jugando, qué cartas pueden servir, qué cartas realmente no pueden servir, y tomar las recetas como un punto de partida. Lo que digo es que es importante el criterio al momento de tú construir tu estrategia. Si es que la haces de cero o si es que la netdeckeas, hay que darle un poco de análisis al asunto. Si tomo la estrategia de alguien que ganó en un evento de 10 personas en un torneo local y veo su deck, debo también analizar contra qué otros decks se enfrentó, por qué usó ciertas cartas y adaptarlo a mi contexto. Entonces yo tomo esa receta, la construyo en mi lado, pero si los decks contra los que yo me estoy enfrentando en mis locales o en mis torneos regionales y demás, pues no se parecen en nada a los decks contra los que se enfrentó la receta que ganó, no me va a servir, es así de simple. Entonces pienso que como herramienta, como apoyo al momento de armar una estrategia, el netdeckeo en sí no es malo, pero como jugadores sí tenemos que darle ese análisis extra, tenemos que ver por qué esas estrategias están triunfando donde están triunfando y de esa estrategia que ganó, ¿qué me sirve a mí en mi contexto? Si es que esa estrategia ganó enfrentándose contra, por ejemplo, hablando de Dragon Ball Fusion World, si ese deck ganó enfrentándose solamente a decks azules o a decks verdes, y yo en mis locales, con la gente que yo juego regularmente, están jugando decks negros y amarillos, pues esa estrategia no me va a servir a mí, porque tiene cartas que se enfrentan a otro tipo de interrupciones o de rivales en sí, digamos, ¿no? De esa forma. Entonces, para mí el netdeckeo, ahora después de haber crecido, digamos, en términos de TCGs, no me parece mal, pero sí creo que es prudente que analicemos los decks, las listas, entendamos por qué se juega o no se juega una u otra carta, y no solo copiemos la receta por copiar, porque eso no nos va a dar un resultado favorable, no nos va a hacer ganar nuestros torneos, y más bien nos vamos a frustrar y vamos a decir, como escuché decir a alguien una vez, este deck no sirve. Pero brother, no es que el deck no sirva, es que simplemente te copiaste la receta, no la analizaste, no entiendes realmente cómo sacarle el jugo, el poder a esa receta que copiaste y no te sirve. Pero no es que el deck en sí no sirva, es que tú no estás entendiendo cómo se juega el deck o por qué se llevan una u otra carta. Y ahí es donde entra la creatividad de cada jugador. Y eso es lo más importante. En estos juegos considero que el factor sorpresa es lo que te hace ganar torneos. Si tú solo te copias una receta que ganó y no le pones algo de ti, al menos una carta de tu parte, ese deck no te va a servir, porque no estás jugando con la estrategia de alguien más. Yo tengo una anécdota, alguna vez jugando One Piece tenía el deck Yamato, llevaba cartas, armé de hecho un deck Yamato que no ha topeado, no se ha jugado en grandes torneos, y le puse una receta propia, porque no tenía las cartas de pros, digamos, al alcance. Entonces armé un deck Yamato con lo que tenía a la mano. Y en un torneo llegué a la final justamente por eso, porque uno de mis rivales, un amigo muy querido, me atacó y en las vidas salió una carta que él no esperaba que estuviera en mi deck. Según, o sea, en su mente dijo, loco, en Yamato no se juega eso, y yo sé, en general en Yamato no se juega esa carta, pero el deck que yo estaba jugando y la receta que yo construí, pues sí llevaba esa carta, y fue eso lo que me hizo ganar. Entonces, esa es la cuestión. Utilicen el netdeckeo a favor, úsenlo con criterio, y siempre, siempre consideren en al menos meter una carta de su creatividad, porque eso es lo más importante, eso es lo que hace ganar torneos, y eso es lo que ha hecho que esas recetas que ustedes están copiando, pues lleguen a ese punto. Gracias gente por llegar hasta este punto del video. Si el contenido ha sido de tu agrado, nuevamente te pido tu suscripción, tu pulgar arriba, que actives la campanita y me dejes en la caja de comentarios. ¿Has usado el netdeckeo? ¿Usarás el netdeckeo?
¿Qué opinas tú también del NetDeckeo? ¿Copias las recetas? ¿No las copias? Cualquier cosa, cuéntame en los comentarios. Sin nada más que añadir, ¡nos vemos!